Mucho antes de que existieran Estados Unidos, Israel o incluso la mayoría de los países europeos actuales, ya existía una potencia dominante en Medio Oriente, el Imperio Persa. Hace más de 2500 años, bajo el liderazgo de Ciro el Grande, Persia creó uno de los imperios más extensos de la historia. Su territorio abarcaba desde el Mediterráneo hasta Asia Central, desde Egipto hasta las fronteras de la India. Pero lo más impresionante no era solo su tamaño, era su sofisticación. Los persas desarrollaron sistemas administrativos avanzados, redes de caminos imperiales, comercio internacional y una política relativamente tolerante para los pueblos conquistados. En otras palabras, Irán no es una nación reciente, es una civilización con una identidad histórica muy profunda. Sin embargo, el conflicto moderno entre Irán y Occidente no comienza en la antigüedad, comienza en el siglo XX y específicamente en un momento que cambió para siempre la relación entre Irán y Estados Unidos, el año 1953. En ese momento, Irán tenía un primer ministro elegido democráticamente, Mohammad Mossadegh. Mossadegh tomó una decisión que enfureció a las potencias occidentales. ¿Y qué creen? ¿Cuál fue esa decisión? Nacionalizar el petróleo iraní. Hasta ese momento, gran parte del petróleo del país estaba controlado por empresas británicas, en particular por la Anglo-Iranian Oil Company, antecesora de British Petroleum. Para Londres y Washington, esto era inaceptable. Así que ocurrió algo que hoy está ampliamente documentado. La CIA y el gobierno británico organizaron un golpe de Estado. Mossadegh fue derrocado y el poder quedó nuevamente en manos del Shah de Irán, un monarca autoritario aliado de Occidente. Durante décadas, el Shah gobernó con fuerte apoyo estadounidense, pero ese modelo terminó explotando. En 1979 ocurrió uno de los acontecimientos políticos más importantes del siglo XX, la Revolución iraní. El régimen monárquico cayó, el Shah huyó del país y nació de esta forma la República Islámica de Irán. Desde ese momento, Irán dejó de ser un aliado de Washington y se convirtió en uno de sus principales adversarios en Medio Oriente, si es así como lo queremos ver. El programa nuclear y el gran conflicto. Décadas después de la revolución, el principal argumento de Estados Unidos e Israel contra Irán gira alrededor de un solo tema en particular: el programa nuclear iraní. Washington y Tel Aviv sostienen que Irán podría desarrollar armas nucleares. Irán, por su parte, insiste en que su programa tiene fines civiles, es decir, producción de energía, investigación científica y también de uso médico. Durante años, esta disputa generó una enorme tensión internacional, pero en 2015 ocurrió algo que muchos consideraron un avance histórico. Se firmó el acuerdo nuclear conocido como JCPOA. En ese acuerdo participaron varias potencias mundiales: Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania. El pacto establecía límites muy estrictos al programa nuclear iraní: inspecciones internacionales, reducción del enriquecimiento de uranio, restricciones tecnológicas. A cambio, se levantarían muchas de las sanciones económicas que pasaban en Irán. Esta historia es muy similar, ¿no? Como lo que pasa aquí en América con Cuba y Venezuela. Durante un tiempo el acuerdo funcionó, pero en 2018 todo cambió. El presidente estadounidense Donald Trump decidió retirar a Estados Unidos de este acuerdo. La justificación fue que el pacto era demasiado débil. Las sanciones económicas volvieron, la presión internacional sobre Irán aumentó y desde entonces la tensión ha vuelto a escalar bloque tras bloque. Ataques indirectos, sabotajes, operaciones encubiertas y una creciente rivalidad regional. Y aquí también entra un factor que muchas veces no se menciona: el petróleo. Pero reducir todo el conflicto a las armas nucleares sería una simplificación enorme, porque hay elementos que pocas veces se discute en profundidad. La energía. Irán posee algunas de las mayores reservas energéticas del planeta.
al igual que, como ya saben qué país, Venezuela. Y este se encuentra entre los países con más petróleo y gas natural del mundo. Esto lo convierte en un actor energético de primer nivel, pero incluso más importante que sus recursos es su posición geográfica. Hay que recordar que Irán domina gran parte del entorno del estrecho de Hormuz. Este estrecho conecta el Golfo Pérsico con el resto del océano. Y por ahí pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. En otras palabras, una enorme parte de la energía que mueve al planeta depende de ese pequeño corredor marítimo. Si el estrecho se bloquea, claro que el impacto sería global. El precio del petróleo se dispararía, los mercados energéticos entrarían en una crisis total y muchas economías sufrirían consecuencias inmediatas. Por eso, cada vez que hay tensión militar en la región, el mundo entero presta atención de manera casi obligatoria, porque no se trata solo de un conflicto regional, se trata de una pieza clave del sistema energético mundial. Israel, Estados Unidos y el equilibrio regional. Para Estados Unidos, Medio Oriente sigue siendo una región estratégica, no solo por el petróleo, también por el equilibrio de poder. Y en esa ecuación hay un aliado fundamental, el Estado ilegítimo y ocupante de Palestina, Israel. Este Estado ilegítimo considera que el crecimiento del poder iraní representa una amenaza directa a su seguridad, especialmente porque Irán respalda a varios actores regionales que se oponen a Israel. Por su parte, Irán busca ampliar su influencia en Medio Oriente. El resultado es una rivalidad geopolítica que lleva décadas desarrollándose. Estados Unidos intenta contener a Irán. Israel intenta limitar su capacidad militar. E Irán intenta resistir la presión occidental mientras fortalece su posición regional y, ¿por qué no?, tal vez también mundial. La historia de este conflicto con Irán demuestra algo fundamental. Las guerras casi nunca tienen una sola causa. Se habla de seguridad, se habla de amenazas, se habla también hasta de ideología. Pero detrás de esos discursos siempre existen otros factores importantes y clave. Poder, recursos e influencia, sobre todo en esa parte del mundo. Irán no es simplemente el villano que muchas veces aparece en la narrativa occidental. Es una civilización milenaria, un actor energético clave y una potencia regional que en este momento está desafiando al orden geopolítico dominante. Comprender eso no significa justificar todo lo que hace su gobierno, pero sí significa entender que el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel es mucho más profundo de lo que normalmente se explica, y probablemente seguirá siendo uno de los ejes centrales de la geopolítica mundial durante las próximas décadas. Y recuerda, si quieres saber más de lo que está sucediendo en la política nacional e internacional, no olvides visitar nuestras redes sociales, nuestro portal, nuestra página web y claro, suscribirte a este canal y activar la campanita. Tu suscripción, tu like y compartiendo nos ayuda muchísimo a traer nueva información y sobre todo de manera continua. Tu apoyo siempre va a ser útil para continuar informando con veracidad y sin sesgo occidental.